Como siempre, contesten preferiblemente a través del micrófono. Aguirre Cañón. Aguirre Cañón. Island Romero. Presente, profe. Angulo García. Presente. Azuero Gómez. Presente, profe. Bermúdez Capera. Presente, profe. Cárdenas Suárez. Presente. Cubides Franco. Presente, profe. Duarte Castro. Presente, profe. Enciso Barrera. Presente, profe. Gómez Pachón. Gómez Pachón. González Rodríguez. Presente, profe. Jiménez Rangel. Presente, profe. Martínez Antonio. Presente, profe. Mateo Rocha. Presente, profe. Ocampo Ayala. Ocampo. Presente, profe. Parra Páez. Presente, profe. Ramírez Gutiérrez. Presente, profe. Ribeira Iguarán. Presente, profe. Rodríguez Loaiza. Presente, profe. Juárez Noy. Presente. Tarazona Vélez. Presente. Vela Reyes Presente. y Belandia González. Belandia. Ok, no está Belandia. Listo, pues. ¿Me ven y me oyen bien? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ya habíamos acordado que el parcial es este miércoles. De una vez les digo para que no se me olvide al final. La idea, miércoles, ¿cierto? Es el miércoles o el martes. El martes. Martes. La idea es, o mejor dicho, la metodología va a ser que yo subiré un archivo a Moodle con unas preguntas, ustedes las contestan a mano, le toman foto y o suben la imagen o lo convierten en PDF, lo suben a la plataforma, para eso tendrán las 2 horas de la clase del martes y pues ese será el parcial. El parcial incluiría lo que discutamos hoy, que vamos a ver que es una idea simple, sencilla, acerca de las funciones vectoriales que empezamos a discutir la sesión anterior. Para el parcial no es necesario que entren aquí a la reunión de Google Meet, es decir, ustedes entran a Moodle, descargan, trabajan, suben en Moodle, pero igual yo estaré aquí en este enlace por si acaso algún estudiante tiene alguna dificultad o algún problema para tratar de subsanarlo. Pero no hay necesidad de ingresar a la reunión en Google Meet el día del parcial. Ustedes lo pueden trabajar todo a través del módulo. Pero aquí estaré pendiente yo, o sea, si se les presenta algún inconveniente o algo, pues simplemente me entran a la reunión, yo estoy aquí pendiente y me preguntan, profe, pasó tal cosa, profe, me pasó tal cosa. Que no sean preguntas del parcial, que no sea ir a entrar a preguntarme, ¿y cómo se resuelve este? ¿Y cómo se resuelve este otro? Sino preguntas, digamos, de orden logístico con respecto a la resolución del parcial.
¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, pendientes el martes a las ¿qué? ¿A qué horas es que tenemos el parcial? A las 12, 12 a a 2. las 12. Entonces, a las 12 en punto, entran a Moodle. Si tienen problemas con el archivo, por X o Y motivo, me entran a la reunión y me dicen, profe, es que no veo el archivo, no lo puedo descargar, y yo arreglo eso inmediatamente. ¿Sí les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, voy a iniciar a discutir lo de hoy. Me dicen si se ve bien y se escucha bien. ¿Todos ven claramente lo que estoy poniendo acá? Sí, señor. Listo. La clase pasada nosotros empezamos a discutir sobre el concepto de función vectorial. Y yo les decía a ustedes que la idea básica es que una función vectorial es una función que coge números reales y los transforma en vectores. Y entonces, de alguna manera, cuando yo tengo una función vectorial, yo tengo un vector donde cada componente es una función de una variable. Entonces, de alguna manera, funciones vectoriales hay muchísimas, porque simplemente es cuestión de poner componentes de funciones que ustedes ya conocen. Trigonométricas, exponenciales, polinómicas, logarítmicas. Eso es una función vectorial. Y a la hora de evaluar, nosotros discutíamos que, pues, evaluar una función vectorial, es decir, reemplazarla en un número, pues simplemente era el resultado de reemplazar el valor numérico en cada una de las componentes de la función. Digamos que una idea bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto daría esta función vectorial evaluada en el número 2? ¿Quién se anima? Daría 5, 5, 4, 4, un medio. como sencillo, simple, digamos que esa idea de evaluar es la misma idea de toda la vida de evaluar funciones, simplemente reemplazar por la variable, digamos que ahí no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa si yo trato de evaluar esta función en cero? Pues la primera haría 1, ¿no? Presentará error. Cuando llega pues, al 1 sobre t, presentaría error, ¿no? Ah, sí. Estamos de acuerdo en todo lo que están diciendo. En la primera componente daría 1. En la segunda componente daría Daría 0. Pero en la tercera componente hay un problema. Y el problema es que se presenta una indeterminación, concepto que yo creo que es más o menos conocido por ustedes, con respecto a las funciones de una variable, claro está. Porque cuando yo evalúo 0 acá, pues yo estaría dividiendo por 0, y ustedes saben muy bien que dividir por 0 está prohibido, por decirlo de manera coloquial. De manera más formal, uno dice dividir por 0 está indefinido, o no está definido, o es indeterminado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Sí, señor. en las funciones vectoriales,
para que una función esté bien definida, tiene que estar definida en todas y cada una de las componentes de la función. Es decir, para que yo pueda dar un resultado al evaluar la función, tiene que haber un resultado numérico en todas y cada una de las componentes. Si hay, aunque sea solo una componente donde hay problemas de indeterminación, inmediatamente toda la evaluación está indeterminada. Y entonces en este caso, yo digo que esta función evaluada en 0 no está definida. De plano. No, profe, pero es que mire que la primera componente sí se puede evaluar. Si hay una sola componente donde hay problemas de indeterminación, inmediatamente la función no está definida. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Dime. En caso que el 1 sea el que divida el 0, en ese caso también no estaría definida o sería infinito. ¿Cómo así? Que fuera el 1 dividiendo al 0. 0 sobre 1. Eso da 0. Sí. Eso da 0. O sea, O no sea, está no hay definida. ni infinito ni indeterminación. Ahí sí está bien definida. Ah, ok. Ahí la función vale 0. Tienen que tener cuidado con ese concepto de indeterminación. ¿Qué es indeterminación? De una manera general. Indeterminación es decir, o violar, una regla aritmética básica. Por ejemplo, dividir por 0 es violar una regla matemática básica, porque uno no puede dividir por 0. Pero si el 0 está en el numerador, ahí no se está violando ninguna regla, porque 0 dividido cualquier número, pues da 0, da un resultado. En cambio, 1 dividido 0 no da resultado. Y no digan que da infinito, porque eso es un error. Al dividir por 0 no hay resultado. Eso del infinito es para los límites, pero como evaluación, como resultado, dividir por 0 no está definido, no da ningún resultado. Es una indeterminación. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí es claro hasta ahí? Esta idea no es nueva para nosotros, mejor dicho, no es nueva para ustedes. Y es que al evaluar funciones, hay valores donde al evaluar se presenta una indeterminación. Y cuando eso pasa, es decir, esa idea de que hay veces que la función está definida y da un resultado, y hay veces que la función no está definida y no da ningún resultado, es lo que motiva a un concepto que es central cuando uno habla de función. Y es el concepto de dominio de una función. El dominio de una función vectorial es el conjunto de valores donde la función está definida. Mucho ojo, no se vayan a confundir. El dominio es donde está definido, donde se puede evaluar. Ustedes ya deben haber hablado de dominio en su primer curso, en Introducción al Análisis Matemático, cuando hablaban de funciones de una variable. Y ustedes decían, el dominio de una función es donde la función se puede evaluar, donde no hay indeterminación. Ese es el dominio, no lo contrario. No es que el dominio sea donde no se puede evaluar. El dominio es donde sí se puede evaluar la función.
¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces pensemos en el ejemplo anterior. T al cuadrado más 1, 2t, 1 sobre t. Esa función no está definida en cero. ¿Ustedes me pueden dar algún otro número donde la función no esté definida? No. ¿No es cierto? El único lugar donde hay problema es en cero, porque en cualquier otro número la podemos evaluar sin inconveniente. Para ser más preciso, el único inconveniente está en la tercera componente. En la tercera componente es donde está el problema. Y en esa componente, el único problema es cuando t vale cero. Por lo tanto, el único problema de esa función es cuando t vale cero. En ese sentido, el dominio del ejemplo anterior, es decir, de esa función, ¿cuál sería el dominio teniendo en cuenta esta definición? ¿Cuál sería el dominio de esa función? De menos Entonces sería de infinito. menos infinito hasta cero Los y reales menos de cero a menos cero. infinito. Con Listo. corchetes cerrados en el cero. ¿Otra vez, perdón? Con corchetes cerrados en el cero. Cerrados no abiertos. Tendría que ser abiertos. Porque abierto es que no lo incluye. Y Ah, al ok, cero no ok, lo sí, vamos a sí, incluir. señor. ¿Listo? Yo aquí tengo viejos estudiantes de introducción, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Creo. Sí, Y yo siempre insistía en que a mí me gusta ver los dominios como intervalos. De menos infinito hasta cero, abierto, unido desde cero hasta infinito. Algunos otros dirán, pues eso es lo mismo que decir todos los reales excepto el cero. Y miren cómo se escribe. Todos los reales excepto el cero. Todos los reales excepto el cero. Yo no tengo problema hoy día, en ese entonces sí tenía problema, porque era en primer semestre, pero hoy día no tengo problema si lo escriben así o lo escriben así, incluso si lo escriben de manera textual, cuando sea este caso, porque vamos a ver otros casos, otros ejemplos, donde el dominio toca escribirlo de manera de intervalo. No hay otra manera de escribirlo. Pero si, por ejemplo, son todos los reales excepto el cero, pues escríbanlo así, o escríbanlo así, o escríbanlo así. Lo importante es que yo entienda cuál es el correspondiente dominio. ¿Sí me hago entender? ¿se envía en PDF? Dime, perdón. ¿Qué me decías? No, no te entendí. No, profe, creo que se equivocó. Creo que se le Listo, activó el pues. micrófono sin querer. Ah, ok, bien. ¿Sí es claro hasta acá? Listo, no te preocupes, Gonzo, no te preocupes, Santiago. Entonces, si estoy siendo claro hasta acá, ¿con qué quiero ser claro en este momento? Con la idea de lo que es el dominio en una función vectorial. Y particularmente con el aspecto que para determinar dónde no está definida una función, toca ver dónde hay problemas en cada componente. Y quiero ilustrar eso con el siguiente ejemplo. Miren esta función. No, ay,
¿Sí ven todos la función? Sí, Sí, señor. señor. La pregunta que nos vamos a hacer, o la gran pregunta, es ¿cuál es el dominio de esta función? Y miren, y aquí yo hago un pequeño paréntesis. El concepto de dominio es muy subestimado. Casi que cuando uno habla de funciones, uno piensa que lo único importante es derivar, integrar, calcular límite, bla, 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 que lo haremos eventualmente. Pero comúnmente el dominio de la función, nadie le presta atención. Y el dominio es muy importante, porque el dominio es el que me dice dónde la función tiene sentido para evaluarse. Por eso yo siempre digo que cuando a uno le presenten una función, sea la que ésta sea, así no se lo pidan a uno, uno tiene que tener claro cuál es el dominio de la función. Y entonces esta es una pregunta que debería estar presente siempre cuando uno habla de funciones. Así después uno no lo vaya a utilizar para nada, pero uno tiene que tener claro, por lo menos para sí mismo, cuál es el dominio de una función de cualquier tipo que le presente. En particular, de una función vectorial. ¿Cómo determino el dominio? Arranquemos primero de manera intuitiva. De manera intuitiva. Y yo entiendo bien la definición. Yo entiendo que para encontrar el dominio, yo tengo que quitar todos los lugares donde haya problema. Es decir, tengo que quitar todos los números donde haya indeterminación. Y entonces yo sé que los números donde hay indeterminación son los números donde en alguna componente yo tenga problema. Y entonces yo debo mirar cuáles son los problemas en cada componente. Esa es una manera intuitiva de aproximarse al concepto de dominio para funciones vectoriales. Como esto es por componentes, pues vamos a mirar las componentes y vamos a mirar qué problemas tiene. Por ejemplo, T al cubo, ¿tiene algún problema? Ninguno. Ninguno. Las funciones polinómicas y en particular las funciones potencia no tienen problema con el dominio. Entonces acá nada se descarta. Acá, ¿hay algún problema? Sí, los Sí. números menores a 4. Sí, profe. ¿Menores a 4 nomás? Iguales. Menores a Iguales, 5. menores a 4. Menores a 5. No me metan, no me digan menores a 4 o menores iguales a 4 porque me están botando un montón de números. Por ejemplo, aquí hay problema con 4.5. ¿Sí o no? Hay problema con 4.8. Mejor dicho, el problema llega hasta el 5. Hasta el 5 hay problema. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, de aquí toca quitar todos los que sean menores que 5. Perdón, no quiero cambiar un segundo, para que no tengamos... Voy a poner T-3, ¿listo? Para ver si es clara la idea. Para ver si es clara la idea. ¿Dónde estaría el problema acá? Todos los números menores a 3. Todos los números menores a 3. Ahí habría problema. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Porque una regla de la matemática dice que dentro de una raíz todo tiene que ser positivo. No hay raíces de números negativos. Y en este caso, para que no haya números negativos aquí adentro, la variable t tiene que ser más pequeña que 3. ¿Sí me siguen hasta ahí? Listo. No vamos a escribir esto. Lo vamos a tener en la cabeza. En la tercera componente, ¿dónde está el problema? En el 4. ¿Solo en el 4? Sí. Sí. Solo en el 4. Entonces, yo tengo que ver esto como una recta real. Lo voy a poner acá. Y voy a mirar dónde hay problema. Esta es una manera intuitiva de aproximarse. Yo sé que hay problema.
Voy a coger con otro color, uno que sea bonito. Este. Hay problema en esta función. Hay problema del 3 para atrás. Verde es que hay problema. Del 3 para atrás hay problema. ¿En el 3 hay problema? No. No. Por eso lo dejo así como abiertico. No hay problema en el 3. ¿Dónde más hay problema? Hay problema en el 4. Estos son los valores donde hay problema. Entonces, ¿dónde no hay problema? No hay problema del 3 hasta el 4 y no hay problema del 4 en adelante. Y entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función es lo que está en azul. Desde 3 hasta 4 abierto, unido, desde 4 hasta infinito. Si es claro el código de colores, donde está verde es donde hay problema. Porque en alguna componente hay problema. Y entonces, este sería el dominio de esta función. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo la ven? Bien, profe. Esta es una manera intuitiva de aproximarse al dominio. A mí me gusta hacer este tipo de dibujos sobre la recta real y empezar a quitar. Me parece que es útil, me parece que es efectivo y me parece que funciona bien. Siempre y cuando uno tenga claro qué es lo que hay que quitar. Y aquí me voy con un ejemplo ejercicio, para que ustedes me digan cuál es el dominio de esta función. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Se complica un poquitico en el último. Veamos qué tan complicado es. Entonces, este ejemplo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, yo voy haciendo, pero voy requiriendo la colaboración de usted. Aquí está la recta real. A mí me gusta hacerlo así. Y voy a pintar de verde los problemas. Y voy a pintar o voy a dejar en azul. No tenía un rojo en algún lado. No, tengo violeta. No, pero el violeta sí se ve bien ahí. Yo creo que se contrasta bien. En la primera componente, ¿dónde hay problema? Cuando vale 0. El único lugar donde hay problema es en 0. Aquí hay problema. En el segundo, ¿dónde hay problema? Cuando vale mayor a 5. Cuando es mayor a 5. ¿En el 5 hay problema? No. Y solo acá hay problema en la segunda componente. Menor a -5. Y menor a menos. Entonces, se puede decir de dos formas.
¿Hay problema en el verde? O para decirlo de otra forma, no hay problema en lo que se ha quedado azul. ¿Listo? Entonces ya. El segundo, bien. El tercero. ¿Dónde hay problema en el tercero? Profe, el 7 está multiplicando, restando. Cuando vale 3. Restando. Restando. Aquí este cuadrado menos 7t más 12. Ok. Cuando vale 3 hay problema. Cuando vale 3 hay problema. ¿Por qué hay problema cuando vale 3? Porque se formó un 0 en el denominador. En el 3 hay problema. ¿Y es el único problema ahí? No, en el 4 también. En el 4 también. ¿Cómo hace uno esto de manera algebraica? Es decir, sin necesidad como de estar adivinando o tratando de pegarle al número. Pues lo que uno dice es lo siguiente. Esto de acá tiene que ser distinto de 0, es decir, va a haber problema donde esto sea igual a 0. Y esto para determinar dónde es igual a 0, pues es resolver una ecuación cuadrática. Y ecuaciones cuadráticas, pues uno las resuelve o con la fórmula cuadrática, o factorizando, o lo que corresponda. Pero lo cierto es que aquí hay problema solamente en 3 y en 4. ¿Les gusta el dibujito? ¿Sí les parece útil? Sí, profe. ¿Dónde queda el dominio? De menos infinito hasta menos 5. No, aquí hay problema. El dominio es entendí al donde no hay revés. problema. Desde Desde menos 5 a 0. 5 hasta el 0, en el 0 hay problema. Unido Unido, del desde 0 el a 3. 0 hasta el 3. Unido, desde el 3 hasta el 4. Unido, desde el 4 hasta el 5. Qué ejercicio tan interesante. Hasta ahí. Hasta ahí puedo llegar. En el 5 no hay problema. En el 5 no hay problema. Dense cuenta de la utilidad de la notación de intervalo. ¿A ustedes se les ocurre otra forma de decir esto? Que no sea con intervalo. Cuando son todos los reales, excepto el 0, pues sí, eso se puede escribir fácil. Pero cuando es más específico, la notación de intervalo se hace fundamental. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Este es un esquema para hallar dominios que es geométrico, que a mí me parece muy chévere, por decirlo de alguna forma, pero digamos que hay una manera más formalizada de calcular el dominio. Y ese es como una especie de teorema, pero es un teorema que se los muestro para quien lo sepa usar, lo use, porque aquí hay necesidad de usar una herramienta con la cual quién sabe si todos estén familiarizados, pero que el que sabe manejarla le puede resultar más rápido calcular el dominio. La voy a escribir a continuación. Llamémoslo hecho. No me gusta llamar teoremas a las cosas acá. Eso lo reservo solamente cuando es una exposición para matemáticos. Pero cuando no, yo lo llamo hecho, no teorema. Y el hecho es el siguiente. El hecho es que si yo tengo una función vectorial, con 3 componentes, x de t, y de t y z de t, el dominio de r de t es igual a lo siguiente. El dominio de x de t
el dominio de y de t y el dominio de z de t. Voy a poner acá, hecho por si saben usarlo. Porque es que aquí aparece una operación con la cual no todos están lo suficientemente familiarizados. Es decir, tal vez, o sea, yo creo que entienden qué significa esa operación, o eso espero, pero digamos que calcularla, en general, puede llegar a ser un poquitico complicado. Y es, ¿alguien sabe cómo se llama esta operación? Intersección. Intersección. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Me están diciendo que si yo quiero encontrar el dominio de la función vectorial, yo lo que tengo que hacer es coger el dominio de cada componente, que son funciones de una variable, y ustedes saben calcular dominios de funciones de una variable, coger los dominios y calcular la intersección entre los tres dominios. Es decir, para los que no están muy familiarizados con el término intersección, es encontrar lo que hay en común en el dominio de este, el dominio de este y el dominio de este de acá. Este hecho yo lo pongo nuevamente por si saben usarlo. ¿Qué significa saber usarlo? Y espero que no tomen a mal que les diga por si saben usarlo, ni que lo tomen despectivo. Lo que quiero decir es que muchas veces uno no está tan familiarizado sobre cómo calcular intersecciones. Y entonces uno va y calcula las intersecciones y le quedan mal calculadas o no las calcula profundamente. Pero para el que sabe calcular intersecciones, esta es una manera fácil también de calcular dominios de funciones vectoriales. Pero si no tienen claro el funcionamiento de esto, yo les recomiendo el dibujito con la recta real, ir quitando y ver qué queda, que me parece el más pedagógico y didáctico para trabajar. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Quiero cerrar con un ejercicio, que ese sí es de ustedes. Y es un ejercicio que lo que quiero que lo miren pensando en el parcial. Porque no es que les vaya a preguntar exactamente este ejercicio, pero les voy a preguntar un dominio con características similares. Y aquí me meto con una función que yo sé que les va a encantar. Creo que me quedó chévere. Creo que me quedó chévere. Profe, que tenés un 69 o un 64. 64. ¿Sí conocen la función logaritmo natural? Díganme que sí, Sí. porque la vamos a necesitar. ¿Sí tienen conciencia de cuál es como la idea general para encontrar problemas
en el logaritmo natural? Que sea negativo, ¿no? Que lo de adentro sea negativo, que lo de adentro sea negativo o cero. Aquí hay problemas porque el logaritmo natural de cero es otra indeterminación. Ustedes metan cero y calculen el logaritmo natural en la calculadora y les parece ese mat error y les aparece ese mat error o ese error de calculadora porque en cero, o sea, cuando esto de adentro es cero, no se puede calcular. Quiero que lo miremos. Quiero que lo miren en serio con ojos de parcial. Es decir, como si valiera la pena resolverlo. Cinco minutos. Quiero que me den una respuesta y la entramos a discutir. Y con eso cerraríamos y entonces calcular dominios haría parte del parcial del martes.
¿Cómo me les fue? Profe, pues a mí el dominio, ojalá que esté bien, me dio de -8 a 5. ¿Y tú no has cerrado esta requisición? ¿De -8 a 5? De -8 a 5, unido de 5 a 7, unido de 7 a 8. Vamos a mirar. Profe, yo creo que está mal porque -8 en la primera no puede ser. No se puede Estoy de acuerdo. Sí, claro, yo concuerdo con las dos siguientes uniones, pero el de -8 a 5 no. Bien, entonces, miren lo útil que es esto. Y por eso yo les recomiendo que se compren una caja de crayones para hacer este ejercicio. Y tijeras y papel, todo lo que necesiten. Miren, ¿dónde está el problema en logaritmo natural? El problema está en el 5 para atrás, incluyendo el 5. Aquí hay problema. ¿Sí o no? En la primera componente. Porque para que se pueda calcular el logaritmo natural, el t tiene que ser más grande que 5. Entonces hay problema de 5 para atrás, incluido el 5. Y miren cómo señalo que hay problema en el 5. Aquí está el 5. En este de acá hay problema del -8 para atrás, o sea, hay problema, y miren que lo que hago es resaltar en verde, o sea, ya había problema y vuelve a haber problema. Y hay problema del 8 en adelante. Y también hay problema, este es la segunda componente. Y la tercera componente tiene problema en el 7. ¿Dónde no hay problema entonces? No hay problema del 5 hasta el 7 y no hay problema del 7 hasta el 8. Ah, bueno, aquí no hay problema en el 8, entonces en el 8 lo abrimos. Entonces, a la hora de mirar dónde no hay problema, es del 7 hasta el 8 cerradito. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. O sea, si en una componente hay problema en un número y en la siguiente componente vuelve a haber problema en ese número, pues ya había problema ahí. Es decir, ese se excluye del dominio. Prácticamente lo que estoy diciendo es estoy excluyendo lo que ya estaba excluido. Entonces sigue excluido, por decirlo de alguna forma. Pero entonces lo que queda al final es lo azul. Y lo azul mete a esto y mete al 8. Mete al 8. Miren qué dominio tan chiquito tenía esta función. Un pedacitico nomás. Yo lo puedo evaluar solo acá y solo acá. Nada más. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Nos vemos entonces, bueno, ¿nos vemos o no? Eso dependerá de si tienen algún problema el martes. Lo cierto es que el martes a las 2 estará su examen y a las 2 tienen que haberlo subido a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo, profe. Listo. Que pasen una feliz tarde. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Que estén muy bien.